Gloria a Dios, aleluya, paz de Cristo a todos. Amén. Vamos a empezar con el tema de esta tarde, con un tema de mucha controversia como todos los demás que hemos traído, pero el tema de hoy es un tema que tiene que ver siempre, como lo hemos dicho, con la iglesia del Señor, y tiene que ver siempre con la bendición y con la maldición. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Señor dijo que delante de nosotros estaba la bendición o estaba la maldición, que escogiéramos. Pero lo que vamos a ver hoy tiene que ver, como lo digo siempre, con la salvación de nosotros o con la perdición o con la maldición. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos salimos de la verdad, cuando nos salimos de la obediencia hacia el Señor, son caminos que a nadie le convienen, son caminos de tinieblas. Es algo muy negativo porque la Biblia nos enseña de siempre permanecer en el Señor. Entonces hay muchas maneras de permanecer siempre en Dios. Una de ellas, y la más grande, es permanecer o ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Pero de ahí hay más, que son las que podemos nosotros interpretar o darnos cuenta cuáles en realidad son las que nos ayudan a edificarnos todavía aún más. El tema de hoy es juzgando a los de adentro. Podemos nosotros imaginarnos, y ahorita lo vamos a ver, que el mismo Jesucristo en Mateo 7:1 nos habla acerca de no juzgar a los demás. Entonces cualquiera diría, bueno, entonces ¿de qué se va a tratar este tema? Si el mismo Jesús nos está diciendo el no juzgar a los demás. Pero entendamos que más adelante, que es donde vamos a llevar el estudio, en 1 Corintios 5:1, el apóstol Pablo nos habla de juzgar a los de adentro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando no juzgamos nosotros en el Espíritu, obviamente es Dios el que va a hablarle a alguien más cuando está torcido, cuando anda mal. Es cuando empiezan las doctrinas de demonios, es cuando empiezan los errores, es cuando empieza el diablo a hacer lo que él quiera en las iglesias locales. Cuando los espirituales no exhortan y no juzgan a los de adentro. Pero vamos a ver, para que nadie empiece con otras cosas y diga, no hermano, usted va a predicar de algo que no tiene ningún chiste o ninguna base. Bueno, vamos a ver por partes, y vayan conmigo primeramente para entender qué fue lo que dijo Jesús. Sí, porque hoy en día la gente dice, tú no juzgues a nadie, y tanto el líder como la oveja como cualquiera están haciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque está escrito no juzgar a nadie, y desde ahí todos empiezan a hacer herejías, empiezan a hacer celebraciones, empiezan a hacer lo que les viene en gana. Pero entendamos los tiempos, entendamos quién habla, entendamos quién está escuchando y entendamos de qué se trata todo. Dije Mateo 7:1, ¿ya estamos ahí? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo que dice Mateo 7:1, para después ver lo que dice Pablo. Dice en Mateo 7:1, hablando el Señor Jesucristo, les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vayamos viendo por partes. Luego dice el 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Estamos hablando ahí ya de alguien que trae un juicio con cierta autoridad, podríamos decirlo, pero si esa autoridad no es de Dios, mismamente ahí dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. O sea que si alguien que no está en el Espíritu juzga, se aplica esto que estamos leyendo. Porque a nosotros, si el que nos guía es Dios y su Santo Espíritu, Él es el único que nos va a juzgar. Él es el que habla a través de nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Él es el que nos va a guiar. Entonces, pero hay alguien que sin el Espíritu se pone a decir cosas, se pone a enseñar, se pone a decir doctrina, se pone a dar órdenes en las iglesias locales. Por eso
entendamos lo que dicen los evangelios y entendamos lo que dicen las cartas de Pablo. Por eso está muy claro, dice, porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgados. Y luego dice, y con la medida con la que medís, os serán medidos. O sea, estamos viendo un pago por pago, un ojo por ojo ahí. Eso lo digo yo. Dice en el 7:3, y pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, ahí está diciendo que si una persona no ha vuelto a nacer, si una persona no está en Cristo y está poniendo reglas a otros que están igual o peor que él, no tiene ninguna autoridad ni ningún derecho. ¿Está claro eso? Y eso lo vamos a ver por lo que dice al final. No porque yo esté inventando aquí doctrinas nuevas. Dice en el 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Sí? O sea, hay gente que no ha tenido conocimiento, no tiene preparación de Dios, que es lo que cuenta, pero sí se ponen a criticar a los demás hermanos, o a los demás amigos o personas, sin siquiera saber cuál es la bendita verdad de Dios en ellos, o no la conocen. Por eso los llama hipócritas. ¿Sí se fijan? Dice en el 5, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que hay un proceso donde tú, si no eres hipócrita, tienes derecho de exhortar a tu hermano. Pero el que no ha vuelto a nacer, el que es un mundano, el que es un impío, el que es un religioso, el que es un mentiroso, el que es un deseador solamente de su corazón y no del reino de los cielos, viene a ser un hipócrita. ¿Sí? Por eso está muy claro y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí en el 6 pone un ejemplo de ya las cosas divinas. Vean qué ejemplo el que está ahí. Dice, no deis lo santo a los perros. ¿Sí? ¿Por qué habla ya de eso? Porque ya son cosas solamente en Cristo Jesús, solamente en el Espíritu Santo. Ya nada tiene que ver. Dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí? Entonces está muy claro lo que está diciendo Jesús ahí. Está diciendo que todos aquellos que no son nada en el Señor no tienen ninguna autoridad de exhortar ni de mostrar al Dios porque ni siquiera lo conocen. No sé si me entendieron. Vamos hasta 1 Corintios a ver lo que Pablo, un hombre que conoció a Dios, un hombre que fue totalmente transformado, vamos a ver cómo la Biblia no se contradice, Dios no se contradice, Dios no enreda, Dios no pierde, Dios no hace nada que no sea de nuestro propio beneficio. Dios no nos va a enseñar una cosa y con un apóstol nos va a enseñar otra. Oigan lo que dice 1 Corintios 5:1. Ahí es donde vamos a llevar todo el estudio ya. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque lo vuelvo a repetir. Cuando las personas no están puestas en Dios, las iglesias que ellos están haciendo, entre comillas, donde ellos están congregando, empieza a haber un montón de problemas. Porque todos empiezan a consentirse unos con los otros, ya sea por familia, ya sea por dinero, ya sea por conveniencia, ya sea por amoríos, ya sea por deseos, pero menos por Dios. Por eso vamos a leer esto. Fíjense lo que pasaba en ese entonces y las cosas que todavía pasan en las iglesias locales de nuestros días, porque esta es una exhortación a todas esas iglesias donde todos hacen lo que quieren y nadie dice nada, y hay supuestamente personas líderes espirituales, personas en el espíritu, personas que Dios usa según ellos, pero nadie dice nada con nadie para no hacerse sentirse mal con nadie. Pero aquí hay una exhortación muy tremenda de parte de Pablo a todas estas iglesias. Fíjense lo que dice. Dice en 1 Corintios 5:1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Imagínense. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo estaría de cochino eso? Que esas eran iglesias y alguien tenía la mujer de su padre.
O sea que el padrastro o el padre, el hijo con la misma mujer. Y eso se reunían todos a adorar a Dios, todos a buscar el rostro del Señor, todos a ser bendecidos, todos a que Dios les arreglara sus vidas y los bendijera, que los sanara, al igual que están ahorita muchas iglesias. Sí, porque la gente se mira muy en orden, la gente llega bien cambiada, la gente llega bien seria, bien bañada, pero solamente Dios sabe lo que traen. Pero reconozcamos algo, que el Espíritu de Dios muestra a las personas espirituales las verdades. Ven los espíritus que ellos cargan, ven un montón de cosas. ¿Por qué? Por el poder del Señor en nosotros. Nunca nosotros podemos ver algo si no es sin la ayuda y el poder de Dios, entendamos eso. Por eso no se puede hacer una cosa junto con la otra, carnal y espiritual, eso no se puede. Por eso el verdadero espiritual tiene que hablar y exhortar y reprender a todos aquellos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Bueno, dice que alguno tenía la mujer de su padre. Y solamente Dios sabe lo que están haciendo ahorita en muchas iglesias. Y lo siguen haciendo porque nadie se atreve, porque está escrito en Mateo 7:1, no juzgar a los demás. Entonces de ahí se agarra la mayoría de la gente para hacer lo que le viene en gana. Y dice, él no me puede decir nada. Así sea el pastor, a mí no me puede decir nada porque ahí dice que no juzguéis. Pero vamos a ver qué dice este apóstol, para salir ya de tan tremenda confusión. Sigue diciendo en el 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. Oigan bien, ¿qué es estar envanecido? Es infundir soberbia o volverse vanidosa a una persona. Imagínense que la iglesia local del Señor está, o lo podríamos ver en un ejemplo, envanecidos. ¿Sí? Están en un sentir muy horrible, no están en el espíritu, no están doliéndose por los demás, no están queriendo salvar las almas, sino que Pablo los ve y dice, ¿vosotros estáis envanecidos? ¡Wow! Miren, les voy a mostrar algo luego para saber de qué se va a tratar bien todo esto. Denle para atrás a 1 Corintios 4:5. Si es que todo está aquí. 1 Corintios 4:5, con relación a lo que venimos hablando. Oigan bien que vamos a ver esta parte, nomás vamos a leer 4, 5 y 6. 1 Corintios 4, 5 y 6. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y alguien va a decir, ¿ya ve lo que dice la Biblia? Porque la gente es rápida para tener una total respuesta con 2, 3 palabras, pero espérense. Dice, hasta que venga el Señor. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Amén. Y luego dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Y dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, ahí como que no queda muy claro, pero oigan lo que dice en el 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Y aquí está lo más interesante. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Sí, porque la gente como no tiene discernimiento, la gente como no tiene el poder del Espíritu en ellos, es lo primero que hacen. Agarran las escrituras y dicen, ahí está escrito, hermano. Acá está escrito, hermano. Por eso Pablo dice, ¿saben qué? El ejemplo de Apolos y mío es por el amor a nosotros, de vosotros, dice, para que nosotros, dice, nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y luego aquí está el resultado cuando empiezan a hacer eso. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando las iglesias se están deteniendo por cobardes, porque eso es lo que es, una persona que no se atreve a exhortar a un hermano, es que si no lo exhortas a ver al infierno. Es necesario que si usted es un líder, un espiritual, exhorte a los hermanos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Dice aquí, porque no sea que por causa de uno, es que es lo que toma uno nada más, ya sea el pastor, los diáconos o la lamentada famosa pastora o quien sea, que empiece haciendo eso, empiezan como los fariseos y los saduceos, como la masa, a irse por todos lados y todos se contagian. Por eso dice, por causa de uno os desvanezcáis unos contra otros. ¿Sí se fijan? Entonces,
Ahí podemos ver eso. Regresemos acá donde estamos hablando. En 1 Corintios 5:2 dice: y vosotros estáis envanecidos. Y luego dice y se pregunta: ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cómo sí? ¿Cómo Pablo está en contra de lo que dijo Jesús? Para nada está en contra. Él está aplicando lo que está escrito, ¿sí? Porque al rato lo vamos a ver también, cómo Dios en el Viejo Testamento diario les pedía al pueblo de Israel que quitaran a ese perverso de entre ellos, cualquiera que hiciera, fuera un soñador, fuera un falso profeta, quiten ese perverso de entre vosotros. ¿Ustedes creen que ese Dios, que era un Dios celoso por el pueblo, a hoy en nuestros días en la iglesia local va a permitir que esos perversos estén dentro? ¿Sí? Porque es que no se contradice la Biblia aquí. Sigue diciendo ahí en el 5:2, vamos a repetirlo: si vosotros estáis envanecidos, les dice. Entonces ya sabemos cuál es el estado de una persona envanecida. Está en soberbia y está en una vanidad muy tonta. Las personas, en vez de estar en el espíritu, exhortando, hablando, recibiendo misterio, están totalmente en lo opuesto. Por eso Pablo les dice: estás envanecidos. Dice: no deberías más bien vosotros, más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Sí? Dice en el 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice Pablo. Dice: ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mucha gente critica a Pablo y dice: no, es que cómo va a hablar él así, cómo él va a decir yo solamente ausente en cuerpo pero presente en espíritu. O sea, ellos piensan humanamente que es necesario que una persona llegue cuando lo que se mueve ahí es el Espíritu de Dios. Por eso los misterios del Señor no son para todos. Por eso los misterios son revelados a través de su Espíritu, porque el Espíritu es el que va moviendo, es la clave importante del cristiano. Pero entendamos bien todo esto. Sigue diciendo ahí, dice él, dice: ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cómo Pablo, sin estar presente, puede hacer tan tremenda cosa? Y alguien va a decir: no, es que eran los apóstoles de antes, hermano. Es que sí eran, no, es que el Espíritu, entiendan que es el Espíritu de Dios el que hace todo. Mucha gente tiene por costumbre, mucho pastor dice que las cosas, la salvación y todo lo divino le pertenece, pero que los ministerios son de los hombres. Usted puede entender y creer que el ministerio es nuestro. Nosotros somos unos hombres los cuales Dios usa, somos unos representantes, pero el ministerio no es nuestro, porque de nosotros no es nada, todo le pertenece a Él. Nosotros somos unos vasos que Él va a usar, somos unos administradores del reino. De nosotros no es ningún ministerio. Es como que yo diga: la iglesia es mía, o esta es mi iglesia, como tienen unos por costumbre. Mío no es nada, ni de ningún otro pastor es nada, ni ministerio ni nada, todo es de Dios. Y hay mucho pastor que dice: oh, el ministerio es del hombre, el hombre no lleva nada, porque dentro de ese hombre va alguien que es el Espíritu Santo de Dios. Entiendan. Por eso por eso habla Pablo con tanta claridad. Miren, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. No era el espíritu de Pablo que iba a juzgar y chicotear y mandar a nadie, no, sino que era siempre Dios, porque el que tiene el poder es Dios. Por eso mucha gente no habla de esto, no comenta y dice: pues es que ¿cómo está eso? Y se enojan hasta con Pablo y dicen: ¿cómo Pablo, un apóstol, no se va a presentar y en el Espíritu va a hacer las cosas? Bueno, pues ese es el que cuenta, el Espíritu de Dios. La gente hoy en día tiene la manera de ver estas cosas humanamente siempre y no en el Espíritu. Se les hace más fácil. Dice en el 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Oigan bien, cómo Pablo nunca se sale de lo que está escrito, como lo hemos dicho aquí, porque mucha gente se enoja con el nombre de Jesús, se enoja con todo lo que dijo Pablo y dice: no, yo me quedo con lo que dijo Jesús, y empiezan con un solo enredo.
pero ellos mismos están haciendo esa disolución de palabra en sus vidas y la están pasando al pueblo de una manera errónea. Porque Pablo, oigan bien como dice en el 4, ¿en qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene una coma, ¿qué dice? Reunidos vosotros. Después dice, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor. O sea que al principio y al final siempre estuvo el Señor Jesús. Nada de que el espíritu de Pablo, no. El espíritu de Pablo no es nada sin el espíritu de Dios, ni el de usted ni el mío. Entonces, lo que quiero que vea aquí, que Pablo hablando y predicando como estaba escrito. ¿Por qué dice con tanta seguridad eso? Por lo que vamos a ver ahorita. Miren, pónganle una marca ahí. Pero es que todo esto tiene que ver con el desenvolvimiento de cómo y por qué podemos nosotros juntarnos, reunirnos y juzgar a los demás dentro de las iglesias. De eso se va a tratar esto y quiero que a este punto ya vaya entendiendo. Dice en Mateo 18:18, oigan bien cómo este apóstol sí se sometió todo el tiempo al Señor Jesús. En Mateo 18:18, busquen Mateo 18:18, fíjense lo que dice ahí. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y aquí es donde viene el hecho de no que lo que yo desee atar lo va a atar Dios, sino que hay una clave en la que Dios me va a obedecer, no obedecerme a mí, sino voy a hacer lo que Él dice, y cuando hago lo que Él dice, se hace lo que Él quiere. Más fácil de entender, ¿no? Para que nadie piense que Dios nos hace caso, sino que nos hace caso cuando nos sometemos a lo que está escrito. Fíjense bien, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, ¿sí? No estamos hablando de los hombres de prosperidad, de las doctrinas esas que usted ve en la tele, no. Escuche bien, dice, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y alguien se va a preguntar, pero ¿cómo va a ser ese proceso y por qué? ¿Quién dice que unos sí, quién dice que otros no? Bueno, aquí está escrito. Vamos a ver cómo. Dice en el 19, otra vez os digo que si dos, ahí viene, cómo se debe de actuar, de mover esto. Otra vez os digo, dice Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Ahora, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dice el Señor, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego va a decir la clave, ¿sí? Oiga bien en el 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿sí? Ahí está el sometimiento al Señor de señores y al Rey de reyes. ¿En qué estás congregado? En el nombre. Dice, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Dice, aleluya. ¿Está muy claro eso, no? Porque por eso Pablo cuando llega y quiere y dice, yo en el Espíritu ya hice lo que hice, y ustedes congreguen, y ustedes se junten, o sea, siempre él se refería a lo que era la palabra del Señor. Por eso el Señor, así como estuvo Jesús y se mantuvo y el Padre estuvo con él, los apóstoles se guardan y se mantienen, y por eso es que Dios, el Señor Jesús, está a diario con ellos, y todos aquellos que quieran someterse, Dios estará con ellos también. Si esto no es de ningún enredo. Vamos a ver, a seguir leyendo acá en 1 Corintios 5:4. Por eso quiero que vean siempre el orden de lo que hablan ellos. No nomás repitan y lean sin ni siquiera detenerse a discernir lo que están leyendo. Dice en el 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una coma y dice, reunidos vosotros. Ahí ya lo vimos, que como lo dijo en Mateo 18:18. Está muy claro. Miren, otro ejemplo, antes de seguir, les voy a mostrar segunda de Tesalonicenses 3:6. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Es que donde quiera podemos nosotros ver la claridad con la que Dios habla. Porque imagínense que Dios en los evangelios habla de una manera y las cartas de Pablo nos mandan para otro lado. Entonces estuviéramos bien enredados
ni siquiera supiéramos quién es Dios, ni siquiera pudiéramos a alguien más hablarle de un Dios, porque ya nos enredó el propio Dios. Así no es. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 3:6? Dice, pero os ordenamos, hermanos, otra vez dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, ¿sí? Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Por eso es que mucha gente está perdida. Mucha gente no recibe bendición. Mucha gente no tiene paz. Mucha gente no ha entendido de qué se trata el Evangelio. Porque ellos ven a Pablo y lo ven como una cosa rara. Dicen, no, Jesús no quiso decir eso. Pablo dice esto, pero Jesucristo dijo lo otro. Imagínense, están contendiendo con la misma palabra y la misma verdad del mismo Dios, manifestada en dos cosas, en un Cristo y en un Pablo. Por eso la gente está muy perdida, ¿sí? Aquí está escrito que nosotros debemos de apartarnos. Aquí no está diciendo que te alejes y que no le hables a nadie del Señor, ¿sí? Porque la gente todo lo malinterpreta. Alguien va a decir, bueno, entonces ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo se les va a resplandecer? Bueno, es que entendamos que todo tiene un tiempo. Si has leído la Biblia, en la Biblia dice que todo tiene un tiempo. Entonces, aquí él nos está diciendo, en el 2 Tesalonicenses 13, lo voy a repetir, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Es que usted tiene que amar, oiga bien lo que le voy a decir, tiene que amar a Dios más que a cualquier hermano. Tiene que someterse a Dios más que a cualquier hermano. Tiene que entender, temer, obedecer a Dios antes que a cualquier hermano. Usted no puede darle prioridad a sus amigos, a sus cuates y después a Dios. Por eso estamos viendo todo esto. Vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 5:5. Ahí dice otra vez el apóstol lo que le está pidiendo a la iglesia o lo que él hizo con esta persona. Dice que el tal se ha entregado a Satanás. ¿Sí? Un apóstol de Dios, un apóstol que representa el amor del Señor, un apóstol que llora por los que se pierden, un apóstol que fue transformado, un apóstol que vio la gloria de Dios, hace esto y dice que ese tal se ha entregado a Satanás. Y usted va a decir, wow, ¿a poco eso dijo Pablo? Sí, aquí está. Entonces dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Le guste a usted o no le guste, así son las cosas. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Si es mi hermano, es mi amigo, yo lo acabo de traer. Pero entiende que tú tienes que entenderle a Dios y no a tu compañero, a tu amigo ni a tu nada. Te tienes que someter a Dios, porque Dios sabe mejor que cualquier hombre en la tierra. Amén a eso. Dice en el 5:6, y les dice otra vez, no es buena vuestra jactancia, les dice a la iglesia local. La jactancia es la cualidad del que presume o se alaba a sí mismo. Por eso a mucha gente se le dice jactanciosa. Por eso Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. Imagínense, en vez de representar a Dios dentro de la iglesia local, están ellos con unas cualidades muy personales, representándose ellos mismos como humanos y no representando a ningún Cristo. Por eso no tienen ni la autoridad, ni quieren ofender a nadie, ni se le acercan a decirle a nadie, hermano, usted está mal, hermano, así no es, hermano, trate de cambiar, hermana, trate de hacer esto, hermana, trate de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque su jactancia de ellos es mucho más que el temor a Dios. Entonces entendamos por qué la gente no se atreve a juzgar a los hermanos. ¿Sí? Porque o están igual que ellos, o están peor, o les dan dinero, o los piensan que se les van de la iglesia y ya no les dan dinero y se quedan solos, yo no sé.
Pero entendamos que no se trata de multitudes, se trata de que usted como líder diga verdad, porque es el que representa. O a lo menos que sea una persona asolapadora, ¿verdad? Que nada tiene que ver con Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo Pablo? Dice, no es buena vuestra jactancia. Ya vimos que es la jactancia, es la cualidad de aquel que presume o se alaba a sí mismo. Por eso el Señor dice, el que se quiera alabar, alábese en el temor y en el conocimiento mío. Tú no te alabes en lo que tú piensas que tú eres, porque eso no es nada, eso te va a traer, te va a destruir, te va a traer tragedia a tu vida. Tú desaparece y que el Espíritu del Señor resplandezca en ti. Todo el tiempo que estés en los caminos del Señor, olvídate de tu persona, olvídate de ti y representa a aquel que te habló, aquel que te llamó, para que Él mismo sea el que te exalte. Humíllate. No estés tú unos días haciéndote a tu persona y otros días haciéndote al Señor, porque no se puede. Tenemos que nosotros desaparecer y Él que vaya creciendo, como dijo Juan el Bautista, que nosotros desaparezcamos para que Él resplandezca delante de los demás. Y de eso se trata esto. No se trata de ver quién es más, a ver quién es menos, porque hoy en día hay bastante hipocresía, ¿sí? Nosotros vivimos en este valle donde existe una estación de radio. Esa estación de radio habla mucho del Señor, pone alabanzas, pero por ahí a medianoche, o tiene sus ratos que pone música mundana. La ponen con piano, la ponen instrumental, tienen un segmento de puros chistes. ¿Ustedes creen que Dios se va a glorificar en ellos? ¿No? Así ellos estén diciendo que están salvando almas, así estén diciendo que ellos que usan la radio. Por eso es que mucho ministerio desaparece, porque Dios conoce lo que hacen detrás de las paredes. Dios sabe lo que ellos tienen en sus corazones, las intenciones. Sí, porque no puede ser que una estación del radio donde se glorifica y se honra a Dios, de repente pongan las canciones que le dedican al Papa. Válgame. Usted puede ver eso, usted puede entender que Dios los va a bendecir, los va a engrandecer, les va a dar el dinero para que salgan adelante. No. Ahí está todo encerrado, lo que ellos quieren ver, y Dios ya lo vio. Por eso tengamos mucho cuidado, ¿sí? Entonces dice aquí, en 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. Es que Dios ve todo. Y luego se pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sí, ese es el problema. Cuando no exhortamos a los hermanos, ese hermano es como un cáncer, esa hermana es como un cáncer con los demás, y empieza todo a regarse ahí por la iglesia local y la obra se deshace. O se deshace o permanece muerta, pero el Señor ya no está con ellos. Y ellos tienen años predicando ahí, pero ya no hay Espíritu Santo, ya no hay nada, solo están ellos ahí pegando de gritos y no se bendice nadie, nadie recibe nada porque Dios no está con ellos. Por eso el problema aquí, lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo Pablo, ¿qué dicen? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Estamos entendiendo eso o no? El ejemplo más grande, volvemos otra vez al Maestro, porque Él es el que saca todas las cosas a la luz, las dice antes, las manifiesta antes, los hombres después le creen y lo dicen también, cuantas veces sea necesario, las mismas verdades. ¿Sí? Qué tremendo está esto. Oigan bien lo que dice, pónganle una marca ahí, y vamos a ver qué les dijo con referencia a estos hombres hipócritas también. En el libro de Mateo 16:5, si es que el Señor Jesucristo lo pone muy claro, y los hombres de Dios también decimos lo que Él dice, y afirmamos que todo hombre es mentiroso y Dios veraz. Oigan bien, eso lo digo yo también. Mateo 16:5. ¿Qué dice Mateo 16:5? Vamos a leer para poderlo entender bien. Porque hay gente que les dice uno algo y están dormidos, están cansados y no oyen nada ni entienden nada. Pues vamos a tratar de leer lo más que se pueda para que puedan recibir. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Oigan bien, está hablando ya de un pan físico. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran
Los fariseos y los saduceos de aquel tiempo eran los maestros. Eran a hoy en día los que dicen saber, los que traen doctrinas, los que saben la perfecta ley de Dios, los que le van a decir a usted que está bien y que está mal. ¿Sí? Pero todavía siguen habiendo ese tipo de personas que van a la escuela, van y se reciben, y les aplauden, les ponen un espadazo ahí de bendición por un hombre y luego por el otro, y le dicen, tú vas a ir a naciones, tú vas a no sé, y ahí hacen de todo. Bueno, ¿qué dice el Señor con estos? Les dicen en el 7, dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y eso es lo que exactamente les pasa a los de hoy. Porque cuando tú tienes fe, tú no andas diciendo una cosa por otra. Cuando tú tienes fe, tú no andas pensando una cosa por la otra, todo perdido, todo enredado, ¿sí? Por eso es lo mismo, entiendan. Dice en el 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? O sea, le está diciendo eso para que ya no piensen en lo material. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice en el 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque estos hombres no creían en muchas cosas que Dios venía diciendo desde antes. Es igual ahorita, mucha gente aborrece lo que viene enseñando Jesús. Y mucha gente aborrece lo que dice Jesús. Y ellos dicen, yo soy un cristiano, pero dejan a Jesús afuera, sus doctrinas. Por eso está muy claro, y no me voy a cansar de decirlo, que Él dice que es maldito aquel que no ama al Señor Jesús. Tú puedes decir lo que tú quieras dentro de ti. Tú puedes asegurarte de tus propias cosas, de tus propias cuitas, como dicen, de lo que tú piensas. Pero eso no te va a hacer a ti un vencedor. O tú o te sometes y yo también a Dios, o nos quedamos fuera. Así de fácil es esto. Por eso, ¿de qué se trata? De regreso en 1 Corintios 5:6 le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿A qué se está refiriendo? A que si dejan a estos hombres en estas congregaciones locales, van a empezar con doctrinas de demonios. Y van a empezar a inflar a los demás en puras mentiras. Y ya el pastor va a decir, bueno, es que yo nunca le dije que estaba mal y él pensó que estaba bien y ahora quiere predicar. Y ya no quiere creer lo que yo le digo, ya me quiere quitar a mí. Y ya tiene a todos acá ganados y ya está la iglesia dividida. Y a mí se me hace que la obra no la va a quitar. Bueno, pues es que tú no exhortaste a nadie. Es que tú te dejaste que el diablo llegara y te deshiciera la obra. Por eso es que tú estás batallando y no recibes bendición de nada. Es que por eso es la escritura. Aleluya. Y aquí está la exhortación de parte de Pablo, pero quiero mostrarles, antes de pasar al 7, qué es lo que dice ahí mismo, 1 Corintios 15:33. Busquen 1 Corintios 15:33. Oigan bien. El mismo apóstol les dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué ejemplo tan claro? Y luego les dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y esos están dentro de las congregaciones. Esos son los que llegan y diezman y dicen gloria a Dios y levantan manos santas con ellos, y ahí están estorbando nomás. Pero los espirituales tienen que verlo, y tienen que hablar con ellos, tienen que exhortarlos. Porque dice aquí que no erréis, o sea que no falles, que no te desvíes. Sí, porque cuando tú vas en el camino de la verdad, vas bien. Pero cuando te sales ya erraste, ya fallaste el blanco. No prosigues tú al blanco, prosigues al error. Por eso dice, no erréis. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque las malas conversaciones. ¿Cuáles son las malas conversaciones? El salirte fuera de la doctrina de Jesús. El no creer tú lo que está escrito. En enfadarte a ti oír tanto de Jesús. Eso, en decir, no es así, hermano, hagamos esto, el pastor se equivocó, así no es.
En aquella iglesia a mí me dijeron que hay que hacer esto, que podemos hacer lo otro. Por eso están en conversación, pero aquí dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué es la buena costumbre? Las buenas nuevas de salvación. Te las están corrompiendo, te las están diluyendo, te las están rebajando, te las están transformando y tú te las estás comiendo. Ese es el pan que estás comiendo, ese es el vino que estás comiendo, esa es tu santa cena. Comer pan de muertos, comer pan de vergüenza, de mentira, eso es lo que están recibiendo. Por eso dice aquí, y luego la exhortación ahí abajo dice, velar debidamente. Que estés velando, que estés al pendiente. Y no pequéis, dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Imagínense, ¿cuántos pastores de hoy en día podrán decir lo que dice Pablo? Que hay muchos que no conocen de Dios y están sentadotes, y están de tercos, están contendiendo con la iglesia local. Ah, no, pero ahí los quieren tener, porque si no se quedan vacíos, porque si no se quedan sin nadie, ¿y quién va a ver? Y la iglesia está sola, quiere decir que no hay espíritu y nadie apoya. ¿Y qué tal con las que están bien llenas? Y van rumbo al infierno, muchas de ellas. ¿Eso es de Dios? No. No se deje llevar por lo que sus ojos ven. Eso siempre lo hemos dicho. Pero la gente hoy en día parece que más bien cree las mentiras que las verdades de Dios. Y así se van a morir mucha gente. Y mucha gente se va a morir creyéndole al Señor. Solamente que vamos a ver quién. ¿Sí? Usted tiene que estar seguro en quién está creyendo. Ahora sí vamos a pasar... Aleluya, a 1 Corintios 5, 7. Oigan bien lo que les dice Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Sí? Dice, para que seáis nueva masa. Y luego va a decir cómo, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros, dice el Señor. Dice el 8, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, o sea que no te sigas gozando en mentiras. ¿Sí? No te sigas gozando en blasfemias, no te sigas gozando en la vieja masa, sino que vete transformando en el poder y en la palabra del Señor. Dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, ahí está, sino con panes sin levadura, oigan bien, de sinceridad y de verdad. Son dos cosas, dos atributos que Dios da en el Espíritu a las personas. ¿Cómo alguien sin el Espíritu puede ser una persona sincera y verdadera? Sin el Espíritu tú no conoces esas palabras y ni entiendes. Lo puedes hacer en hipocresía, como se hacen todas las cosas sin el Espíritu, como lo hacen los religiosos. Eso lo hacen sin Espíritu, pero lo hacen en hipocresía. Pero la gran diferencia aquí es hacerlo, como dice él, sin panes, sin levadura. Luego dice, sino con panes sin levadura, perdón, de sinceridad y de verdad, lo cual va a manifestar una verdad de ti en Dios todo el tiempo, porque la gente lo va a ver, Dios lo va a ver, todos lo van a notar, que estás tú caminando en verdad. Gloria sea al Señor Jesucristo. Miren lo que dice en el 5:9. Dice el apóstol, os he escrito por carta. ¿Sí? Porque hasta en eso criticaban al apóstol, porque él le mandaba mucha carta y que era más fuerte en las cartas que cuando llegaba y estaba presente. Pero no. Dice el apóstol, os he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios. Y mucha gente dice, hermano, pero ¿cómo les vamos a hablar? ¿Cómo van a ser salvos? No sea rebelde, escucha lo que dice el Señor. Una cosa es hablar con la gente que no conoce de Dios, que necesita Salvador, que son almas que están por ahí penando. No, tú no te juntes, o sea que no andes con ellos para arriba y para abajo, no te hagas tú como ellos, es lo que está diciendo. ¿Sí? Es una gran diferencia entre hablarle a uno de la salvación del Señor y una gran diferencia es juntarnos con ellos, hacernos una con ellos. Si estas cosas la gente se enreda y dice, no, vamos para allá, si no, ¿cómo van a conocer de Dios? Y ya se hacen como ellos y se olvidan de la verdad. Se olvidan de lo que creyeron al principio, se olvidan de su primer amor. Qué claro está esto. Miren, dice que no se junten con los fornicarios. Hay un ejemplo aquí, que ya la gente lo sabe y lo tiene hasta en su mente. ¿Pero lo ha entendido? No creo, porque siguen haciendo muchas cosas raras. Miren, 2 de Corintios 6:14. Vamos hasta allá. 2 de Corintios 6:14. Fíjense
con relación a lo que en verdad el cristiano, el evangélico, el vuelto a nacer, el que lo guía el Espíritu, ¿qué es lo que es él? Bueno, dice aquí que somos templos del Dios viviente, pero ¿cómo nos vamos a mover siendo templos de un Dios viviente? Bueno, aquí está. Dice, porque esto lo relacionan mucho cuando se casa una pareja de jóvenes. Dicen, bueno, él es cristiano y ella no. Ella es cristiana y él no. Y la Biblia dice, no se unan. Bueno, esto también lo podemos aplicar en lo que estamos hablando. Miren. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? Que no te juntes, lo repito, con los incrédulos. El incrédulo, agárralo, háblale de Dios, preséntale el evangelio y quítate de ahí. Tú no te juntes con él, porque va a tomar cuestión de minutos, cuestión de horas para que tú empieces a hablar como él, a reírte como él, a contar chistes como él, a empezar a tomar, a empezar a ver cosas y empezar a ser como él. Por eso nada tienes tú que hablar y vivir y convivir con incrédulos. Y hay iglesias incrédulas, hay denominaciones incrédulas, no nomás individuos, ya están en congregaciones puestas, según ellos, con un fin, pero no de irse al cielo, sino de perderse ellos junto con los demás que les están creyendo. Entendamos esto. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer aquí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tiene una coma y dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tú representas al Dios justo de gloria y a aquel no conoce ni le importa nada. Nada tienen que ver tú, ni ella, ni él con nadie, porque son dos cosas muy diferentes. Dice, ¿y qué